Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de AIDA Sección Paraguaya, de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, también de la Universidad Comunera, de los auspiciantes de esta jornada y por supuesto al colega y amigo acá Desiderio Sanabria, que fue un poco el nexo para que hoy yo pueda estar aquí con ustedes y que siempre me hace sentir tan a gusto acá en Asunción, y que con eso me dan ganas de volver bastante seguido. A ustedes también les agradezco la convocatoria para tratar de conversar un poco sobre este tema tan trascendental dentro del seguro, que es el seguro de responsabilidad civil y más puntualmente el seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso del automotor. Ustedes saben que según los principios generales del derecho, toda persona responde civilmente, es decir, debe indemnizar por los daños que cause por dolo o por culpa propia o por imprudencia o negligencia, ocasionando daños a terceros, sea, dijimos, por culpa propia o a través de los daños que puedan ocasionar las personas que están bajo su dependencia, es decir, de los empleados, o de las cosas que se sirven, de las cosas riesgosas o viciosas que se sirven y que puedan ocasionar daños a terceros, o también por una actividad peligrosa que pueda desarrollar. Y esto básicamente se da porque el mundo evolucionó de una etapa agrícola, ganadera o manufacturera, podríamos decir, donde los daños eran ocasionados únicamente por la mano del hombre o por los animales, de que se servía el hombre para realizar sus actividades. Es decir, que hablábamos de una responsabilidad subjetiva, porque tenía en cuenta únicamente el obrar culposo o doloso del hombre, autor de ese daño ocasionado a terceros. Pero con la evolución del mundo, la irrupción del maquinismo, de la revolución industrial, comenzaron a aparecer los grandes daños, y aquí comienzan los perjuicios ocasionados por las cosas riesgosas o viciosas que pueden ocasionar detrimentos a terceros, como es por ejemplo el automóvil, la aparición del automóvil, que es considerado ya hace mucho tiempo atrás, por lo menos en mi país, una cosa riesgosa, potencialmente generadora de daños a terceros, y que en virtud de ello es lógico que su propietario, cuando ese automóvil ocasiona un daño a terceros, deba indemnizar a través del seguro de responsabilidad civil automotor obligatorio a esa víctima que ha sufrido ese perjuicio. Es por ello que se instituye el seguro de responsabilidad civil para acompañar la evolución de esta etapa, de este paso de la etapa agrícola ganadera a la etapa industrial. Se instituye este seguro particular que estamos tratando para tratar de cubrir los adecuados y los inevitables riesgos del desarrollo humano, que básicamente traen tecnología, pero también traen grandes riesgos y masividad de daños para terceras personas. Entonces, con el seguro de responsabilidad civil se puede cubrir cualquier daño que ocasione el asegurado a terceros. A su vez, ustedes saben que toda empresa de seguro, para poder asegurar, para poder estar en el mercado, debe estar previamente autorizada por una autoridad competente. En mi país se llama Superintendencia de Seguros de la Nación, que es una autoridad autárquica dentro del Ministerio de Economía, y tiene la facultad exclusiva y excluyente para controlar el nacimiento, la vida y la extinción de las compañías de seguros y de reaseguros. En Paraguay se llama Superintendencia de Seguros y tengo entendido que es una entidad que está dentro del Banco Central de la República del Paraguay. ¿Qué controla esta autoridad de control? Bueno, primeramente, la compañía de seguro debe constituir o debe cumplir ciertos requisitos de solvencia económica y financiera para poder operar en el mercado. Es decir, primeramente tiene que reunir un capital mínimo para poder emitir póliza dentro de un determinado sector al cual quiera apuntar en la cobertura. Luego debe formar un fondo de primas, que es una parte de un porcentaje de todo lo que aportan los asegurados a través de la prima de seguros. Y también
está obligado, cuando recibe un reclamo del tercero damnificado, a constituir una reserva o ahorro técnico, o reserva matemática, que es un porcentaje de ese monto reclamado por el tercero en cada caso que le toca responder. También toda empresa de seguro puede trasladar el riesgo y puede a su vez autoasegurarse en una compañía de reaseguro, o también puede constituir un coseguro, un coaseguro con otras compañías del sector. Entonces la superintendencia controla la constitución, la solvencia económica y financiera y la liquidación de las compañías. Fíjense ustedes, una compañía de seguro debe tener en cuenta 3 variables que deben mantener en equilibrio para evitar consecuencias económicas o financieras. Primero, debe controlar el capital mínimo de constitución, debe constituir ese capital según el ramo que va a operar. Segundo, debe encargarse de la producción, es decir, de la emisión de póliza, debe controlar esto, y también, por supuesto, debe controlar y mantener la siniestralidad de su cartera de asegurados. Si se produce un desequilibrio entre estos 3 elementos o factores, seguramente va a haber un problema económico o financiero de esa compañía de seguro. El seguro de responsabilidad civil, saben ustedes que es el más usual dentro de los seguros de daños patrimoniales, y el más importante dentro de los seguros de daños patrimoniales, lógicamente, es el seguro de responsabilidad civil por el uso del transporte público o del transporte privado, o de vehículos automotores. En mi país está regulado por la ley 17418, que es la ley de seguros, que establece el seguro de responsabilidad civil, y la ley nacional de tránsito, la 24449 de mi país, establece en uno de sus artículos que es obligatorio para poder circular tener contratado el seguro de responsabilidad civil por el daño que pueda ocasionar a terceros al momento de la conducción vehicular. Ahora bien, ¿en qué consiste el seguro de responsabilidad civil? Básicamente es muy similar al que ustedes tienen legislado en el Código Civil, en la parte pertinente que regula el contrato de seguro. Consiste en que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto el asegurado deba a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido, a cambio del pago de una prima que debe pagar el asegurado al asegurador. ¿Cuáles son las funciones? Y esto es importante que tengamos en cuenta para después definir a qué tipo de seguro queremos apuntar cuando hablamos de seguro de responsabilidad civil, y más puntualmente de seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso del transporte automotor. Primeramente, el seguro de responsabilidad civil tiene 2 funciones. Una función económica, que es la de mantener indemne al asegurado, es decir, mantener indemne o sin daño el patrimonio del asegurado, es decir, acudir en ayuda del asegurado cuando el patrimonio del asegurado es agredido por el reclamo de un tercero víctima de un daño. Y la segunda función, no menos importante, es la función social. ¿Y cuál es esta? La de evitar que las eventuales víctimas de los accidentes de la circulación queden sin una adecuada indemnización cuando sufran un daño causado por un vehículo asegurado. Son 2 funciones que están en un pie de igualdad. Las 2 son importantes. Algunos autores, nosotros creemos exageradamente, consideran que esta protección económica del seguro genera en el sujeto asegurado una actitud psicológica contraproducente, sobre todo en el seguro obligatorio de responsabilidad civil automotor, porque dicen de que una persona, sabiendo que tiene contratado un seguro obligatorio en su automotor, genera una sensación de impunidad y se va a manejar por la vía de circulación con total desconsideración hacia los demás, porque sabe que en el caso de que ocasione un daño a un tercero le va a cubrir su compañía de seguro. Nosotros creemos que esta es una posición un poco extrema de alguna parte de la doctrina. Nosotros consideramos que no es tan así, y que justamente en las leyes de seguro se prevén, para contrarrestar y para equilibrar esta postura, el instituto del dolo o la culpa grave como causales de exclusión de la cobertura cuando el asegurado provoca el siniestro con intención o con desidia
manifiesta al momento de la conducción vehicular. Entonces creemos que esta actitud psicológica contraproducente que podría generar el tener contratado un seguro de responsabilidad civil la debemos dejar de lado en la práctica. Ahora ustedes saben que el parque automotor ha aumentado y sin duda sigue aumentando cada día, por lo tanto el índice de motorización social, es decir, la cantidad de vehículos por cada habitante también se incrementó y los vehículos para colmo lanzados al mercado son cada vez más veloces y con más potencia y por lo tanto todo esto hace que la conducción vehicular se transforme en una actividad potencialmente generadora de riesgos masivos hacia terceros y por ello es necesaria la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por el uso del transporte automotor. Como dice un prestigioso jurista argentino, hoy por hoy presidente de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, dice que parece ser que el automóvil, de ser un bien para satisfacer necesidades del hombre, en no pocas ocasiones se transforma en un mal por el uso, por las consecuencias desastrosas y catastróficas que trae aparejado su uso irresponsable. Miren usted, de ser un bien, se transforma en un mal por el mal uso que hacemos del vehículo automotor. ¿Cuáles pueden ser las actividades que se pueden cubrir a través del seguro de responsabilidad civil? Bueno, son varias. Ustedes ven que en algunas de estas actividades la contratación del seguro es facultativa y en otras es obligatoria. En otras, justamente, el Estado ha llegado a la conclusión que en virtud del riesgo y de la masividad de la actividad comprometida, de la actividad aseguradora, es necesario que sea obligatoria la cobertura. Como por ejemplo, en mi país ocurre con el seguro de responsabilidad civil por el uso del transporte automotor, sea público o privado. Y ustedes, se puede asegurar cualquier actividad lícita que pueda ocasionar daños a terceros. Automotores, los riesgos derivados de la mala praxis en el ejercicio profesional. En mi país, la cobertura más usada en responsabilidad profesional es la cobertura por mala praxis médica. No obstante, ello se está extendiendo a varias profesiones. Ya en mi país hay muchos abogados que tienen contratado un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños de su mal asesoramiento. En mi país, los médicos que trabajan en los hospitales públicos están obligados a tener contratado un seguro de responsabilidad civil para poder operar dentro del sistema público de salud. Por los daños ocasionados por administradores y representantes de sociedades comerciales también. Responsabilidad por productos elaborados, responsabilidad por contaminación ambiental, ya sea respecto del aire, del agua, por la contaminación sonora también. Y aquí el tema de la responsabilidad por contaminación ambiental, el llamado daño ambiental, genera un grave problema también para la industria del seguro, ¿no? Fíjense ustedes, la Ley General del Ambiente en mi país establece que toda empresa que pueda ocasionar daños o riesgo de daños en virtud de una actividad que pueda ocasionar contaminación ambiental debe tener contratado previamente un seguro de responsabilidad civil por los daños ocasionados por esta contaminación ambiental. No obstante ello, todavía la superintendencia y las compañías de seguro no se ponen de acuerdo en la fijación del riesgo, es decir, plantea un problema porque no se puede delimitar el riesgo en virtud de la extensión y de la, podríamos decir, imposibilidad de concretar la temporalidad del riesgo, ¿no? Es decir, puede ser que un daño ambiental no se emitan gases en este momento, pero recién el daño aparezca potencialmente se extienda en el territorio y también en el tiempo. Es decir, la imposibilidad de delimitar el riesgo hace que muchas veces las compañías aseguradoras no quieran asegurar el daño ambiental porque no pueden fijar el monto de la prima al no poder delimitar concretamente el riesgo, que es uno de los elementos básicos del contrato de seguro. También, por supuesto, en otros seguros como el seguro marítimo, el aeronáutico, también por daños ocasionados por el comercio electrónico y otra serie de actividades que también pueden ocasionar daños a terceros y que pueden ser asegurados mediante el seguro de responsabilidad civil. Cuando nosotros hoy hablamos dimos una definición de lo que era el seguro de responsabilidad civil, vamos ahora a analizar muy rápidamente, a descomponer esta definición
y analizar parte por parte la misma. Primero dijimos que era la de que el asegurador se obligaba a mantener indemne al asegurado. Esta es la obligación principal del asegurador. ¿Y qué comprende esto? Comprende el pago de la indemnización al tercero damnificado, el pago de los gastos y costas judiciales y extrajudiciales que generó la resistencia del asegurador en pagar una determinada indemnización a tiempo, es decir, aquí entran los honorarios de los abogados, los honorarios de peritos, los pagos de las tasas de justicia, los gastos judiciales que haya que abonar en virtud de un determinado proceso judicial o extrajudicial que haya tenido lugar en virtud de un reclamo de un tercero, el pago de las costas de la defensa en el proceso penal, cuando el asegurador asuma la defensa en este proceso, porque ustedes saben que no todas las compañías de seguros brindan cobertura penal al asegurado. No obstante ello, a muchas compañías de seguros les interesa introducirse en el proceso penal para poder controlar la prueba. Ustedes saben de que el proceso penal reviste un notable valor probatorio para el juicio posterior de daños y perjuicios que puede tramitarse en forma simultánea. ¿Esto por qué? En virtud de la inmediatez que tiene el proceso penal con el hecho acaecido. Ustedes saben que cuando ocurre un siniestro, el primer proceso que se forma a través de la autoridad policial es el proceso penal. Por lo tanto, es el que reviste mayor inmediatez y el que reviste mayor valor probatorio, porque no se contaminan las pruebas que generalmente ocurre o que puede ocurrir con un proceso civil de daños y perjuicios que se puede entablar con posterioridad o con pasado un tiempo de ocurrido el evento dañoso. También, por supuesto, comprende el pago inmediato al tercero de los gastos de sanatorio o velatorio. Esto también lo establece el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito de mi país, donde establece que en forma inmediata se deben abonar al tercero, el asegurador debe abonar al tercero damnificado la suma de 1.000 pesos, que es una suma realmente vergonzosa, porque es una suma estamos hablando de $333 aproximadamente, en forma inmediata para cubrir los gastos de sanatorio o velatorio. Esto es una suma que ha sido fijada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en virtud de una resolución interna de esta superintendencia, pero que ha sido duramente cuestionada por la doctrina jurisprudencia, que ya en algunos casos ha declarado muy exigua o muy baja esta suma y ha ordenado que sea elevada esta suma en determinados casos concretos y puntuales. El segundo elemento de la definición habíamos dicho que era el pago al tercero reclamante. El tercero puede ser un conductor, puede ser peatón o puede ser un pasajero transportado. Si bien muchas legislaciones, como por ejemplo la legislación francesa, la española y la brasileña, nos atrevemos a decir que la brasileña quizá con la ecuatoriana, que establece también el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y con la boliviana, son las únicas en Latinoamérica que contemplan o prevén la acción directa del tercero damnificado contra el asegurador del tercero responsable, ya que en la Argentina, ustedes saben, y también por supuesto en el Paraguay, no hay acción directa del tercero responsable, es decir, se debe demandar al asegurado y citar, o demandar conjuntamente y citar en garantía al asegurador para poder pedir una indemnización. Esto es lo que se llama la acción directa no autónoma, ¿no? No obstante ello, Brasil lo reformó a partir del Código Civil que entró en vigencia, la reforma del Código que entró en vigencia a partir del año 2003. Antes en Brasil tampoco existía la acción directa del tercero damnificado. Luego hablamos de, en virtud de la responsabilidad prevista en el contrato de seguro. Y esto es ni más ni menos que el riesgo cubierto. Es lo que denominamos el límite y la extensión de la cobertura. El límite y la extensión de la cobertura que debe brindar el asegurador al asegurado. Generalmente una póliza de responsabilidad civil estándar en mi país
por el uso de vehículo automotor, establece una suma máxima asegurada de 3 millones de pesos. Son aproximadamente $1 millón, que es la suma tope o máxima hasta el cual respondería el asegurador en caso de un reclamo de un tercero damnificado. Y cubre la muerte, las lesiones corporales y los daños materiales ocasionados a terceros por el uso del automotor. Por el uso del automotor, ya sea conducido por el propio asegurado o por personas autorizadas por el propio asegurado para conducir, como por ejemplo parientes o empleados. También queda cubierto dentro de esta póliza estándar de responsabilidad civil el robo del automóvil y también los daños ocasionados a las personas transportadas en ese vehículo automotor. En cuanto al límite de cobertura, es decir, cuál es la suma mínima y máxima a partir del cual va a responder el asegurador en caso de un reclamo ocasionado o impetrado por un tercero, el límite máximo ya lo dijimos en el seguro de responsabilidad civil por el uso del automotor particular, pero en mi país, en el seguro de responsabilidad civil por el autotransporte público de pasajeros, se establece una franquicia o deducible. Una franquicia es un deducible o descubierto que está a cargo del asegurado en un determinado reclamo impetrado por un tercero. ¿Esto qué significa? La Superintendencia de Seguros de la Nación estableció que toda empresa de transporte público de pasajeros, cuando recibe un reclamo de un tercero, debe responder por sobre la suma de 40.000 pesos. Si establece una franquicia, un monto mínimo de 40.000 pesos argentinos, que son aproximadamente unos $13.500, a partir del cual recién responderá la compañía de seguros. Todo reclamo que sea inferior a 40.000 pesos lo deberá solventar el asegurado de su propio bolsillo. Esta es la franquicia deducible o descubierta que está a cargo del asegurado. La franquicia está impuesta ¿por qué se impuso la franquicia? Se impuso evidentemente por una cuestión de emergencia del transporte público automotor en mi país, es decir, donde se habían generado un sinnúmero de demandas judiciales que habían traído aparejada una cierta cantidad de problemas financieros a muchas empresas de transporte público de pasajeros y también a las compañías de seguro de ese sector, y en virtud de ello la Superintendencia se vio obligada a colocar esta norma de franquicia para poder, digamos, para poder ayudar a las compañías que aseguraban ese sector del transporte público de pasajeros. Y se dio la franquicia como una forma de estimular en los asegurados la conciencia de la prevención o de la posibilidad de implementar todas las medidas adecuadas para tratar de evitar accidentes de la circulación. Y también para poder hacer de que el asegurador se pueda desatender de un sinnúmero de siniestros de poco monto o de escala menor que le insumen mucho tiempo dentro de su gestión comercial. Estos eran los fundamentos por los cuales se instituyó la franquicia, fundamentalmente para reducir la siniestralidad y para comprometer patrimonialmente al asegurado para que se ocupe de las medidas de seguridad conducentes para tratar de disminuir el riesgo de accidentes al momento de operar el transporte público de pasajeros. En definitiva, toda condena judicial por debajo del monto mínimo de la franquicia y por sobre el monto máximo de 3 millones de pesos que dijimos, debe ser solventado por el propio asegurado. Lo que queda comprendido dentro del monto mínimo y el máximo, eso sí queda dentro de la cobertura asegurativa que debe hacerse cargo la compañía de seguros. Vamos a analizar básicamente qué pasa con el tema de la franquicia. Hay todo un problema en este momento en mi país con el tema de la franquicia deducible o descubierto en el transporte público automotor. Y aquí hay dos posturas. La primera postura dice que la franquicia, es decir, este monto mínimo de 40.000 pesos que dijimos que debe hacerse cargo el asegurado de su propio bolsillo,
y los reclamos que excedan el monto de 40.000 recién son solventados por el asegurador, una parte de la doctrina y de la jurisprudencia de los tribunales dicen de que esta franquicia no es oponible al damnificado, no es oponible a la víctima. Es decir, no se pueden oponer los efectos de la franquicia a la víctima. Y otra parte de la doctrina dicen que sí, que esta franquicia, este límite mínimo de 40.000 pesos sí es oponible a la víctima o al tercero damnificado. Y vamos a ver cuáles son los fundamentos de una y otra postura. Fíjense ustedes, la primera postura, la que dice que no es oponible al damnificado, ¿cuáles son los fundamentos? Primero dice que el contrato de seguro produce efecto únicamente entre las partes, entre el asegurado y el asegurador. Es un contrato res inter alios acta, es decir, los efectos son únicamente entre las partes, y como la víctima o el damnificado no forma parte de ese contrato, por lo tanto, esa franquicia no puede ser oponible a la víctima. El segundo fundamento, para decir que no es oponible, dicen que la franquicia desnaturaliza la función económica del seguro de responsabilidad civil, que es la de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Si nosotros decimos que la franquicia no es oponible al damnificado, entonces estamos menoscabando la función económica, porque le estamos haciendo solventar al asegurado de su propio bolsillo los siniestros, los reclamos menores a esta franquicia, que en mi país es de 40.000 pesos. También dicen que la franquicia es violatoria de determinados derechos que están instituidos en mi país, como por ejemplo de la ley de protección de defensa del consumidor y del usuario, que dice que es nula toda cláusula que desnaturaliza las obligaciones del contrato o que establece una limitación de responsabilidad en el contrato, y la franquicia está limitando un poco la responsabilidad. También es violatoria, dice la franquicia, del seguro obligatorio de responsabilidad civil por el uso automotor, que está establecida en la Ley Nacional de Tránsito de mi país. También dicen que no se puede oponer a la víctima por aplicación de los principios protectorios de la responsabilidad civil o el derecho de daños. Y la función social del seguro de responsabilidad civil, que dijimos que era de evitar que la víctima quede sin indemnización. Si nosotros le oponemos esta franquicia, es probable que esos 40.000 pesos no los pueda cobrar la víctima, porque vamos a ver qué pasa en mi país con el transporte público de automotor, que generalmente nunca paga la franquicia o la parte que está a cargo de esa empresa de transportadora. También dicen que no es oponible a la víctima porque el riesgo y la masividad de la actividad comprometida, que es el tránsito vehicular, y el interés social comprometido en el transporte público automotor. No podemos hacerle cargar a la víctima la franquicia, justamente porque la masividad del riesgo del tránsito vehicular y también el fuerte interés social comprometido en el transporte público automotor. Los otros fundamentos es que la Ley Nacional de Tránsito de mi país establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil por el uso del transporte automotor, y a contrapelo, la Superintendencia de Seguros de la Nación, y en virtud de una resolución interna, limita en forma excesiva y abusiva la cobertura a través de la franquicia. También es incomprensible, dice la postura esta, que el seguro de responsabilidad civil en los vehículos particulares establezca una cobertura mínima en mi país por muerte o lesiones incapacitantes o invalidantes total o permanente de 30.000 pesos, una cobertura mínima de 30.000 pesos por daños ocasionados a terceros por el uso del transporte, por el uso del vehículo particular, y cuando usamos el transporte público de pasajeros nos establece una franquicia de 40.000 pesos. Y por un lado, vehículos particulares, monto mínimo para daños a terceros de 30.000, pero cuando yo soy pasajero transportado en un vehículo de transporte público o peatón y me colisiona un vehículo de transporte público, me establece una franquicia, un monto mínimo de 40.000 pesos por sobre el cual ese monto mínimo está a cargo del
asegurado y no del asegurador. En apoyo de esta doctrina que dice que no es oponible la franquicia al tercero damnificado, hay un fallo muy importante y muy reciente, un fallo plenario de la Cámara Nacional Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dice fundamentalmente que en los contratos de seguro de responsabilidad civil de vehículos automotores destinados al transporte público de pasajeros, la franquicia, como límite de cobertura, fijada en forma obligatoria por la autoridad de control de la actividad aseguradora, no es oponible al damnificado, sea transportado o no. No es oponible, dice este fallo. Sea pasajero transportado o no, es decir, sea peatón u otro conductor de un vehículo que ha sido colisionado por un vehículo de transporte público de pasajeros. Por otro lado está la otra parte de la biblioteca. La otra parte de la biblioteca dice, no, sí, la franquicia es oponible al tercero damnificado. ¿Y cuáles son los fundamentos? Bueno, básicamente primero dicen que la franquicia es una defensa nacida con anterioridad al siniestro. Y en la ley de seguro de mi país dice que el asegurador puede oponer válidamente al tercero damnificado todas las defensas nacidas con anterioridad al siniestro. Esas son las defensas que tienen virtualidad operativa, digámoslo así, para eximir de responsabilidad al asegurador en el pago de la cobertura asegurativa. El otro fundamento es que el asegurador responde en la medida del seguro contratado. Y eso es verdad. Eso lo dice el artículo 109 de la Ley de Seguro por el Poder Ejecutivo para paliar una situación de emergencia del autotransporte público y de las compañías de ese sector. Fue declarado ampliamente inconstitucional por los tribunales de mi país porque violaba el derecho a la reparación integral que tiene toda víctima por un accidente de tránsito, que está consagrado en el artículo 1083 de nuestro Código Civil, es decir, el derecho de la víctima a poder ser indemnizada tanto por los daños patrimoniales o extrapatrimoniales que sufra, y tanto no solamente la víctima, sino también los damnificados indirectos por ese daño, en ese caso causado por un vehículo automotor. ¿Qué pasa con la jurisprudencia en mi país en materia de la franquicia? Básicamente están divididas las aguas también, pero hoy por hoy la Corte Suprema Nacional establece que la franquicia es oponible al tercero damnificado. O sea, se puede oponer, los efectos de la franquicia se le pueden oponer al tercero damnificado y por lo tanto el tercero damnificado debe acatar esa franquicia y debe reclamar a la compañía de seguro los daños, sabiendo que la compañía de seguros indemnizará todo reclamo superior a 40.000 pesos, porque el reclamo inferior lo deberá solventar de su propio bolsillo la empresa asegurada, es decir, la empresa de transporte público de pasajeros. ¿Cuáles son los fundamentos que ha utilizado la Corte Suprema de mi país para decir que la franquicia es oponible al tercero damnificado? Fíjense ustedes, primero dice que el acceso a la reparación de los daños sufridos por la víctima en un accidente de tránsito es un principio constitucional, dice, que debe ser tutelado. Hablamos de la tutela constitucional del derecho a la indemnización o la reparación. Dice que el instituto de la franquicia no es incompatible con este principio de la reparación integral, sino que por el contrario beneficia a las víctimas al estar enfocado en la prevención. Sí, es verdad, teóricamente está enfocado en la prevención, pero en la práctica esto no se está cumpliendo, porque las compañías de transporte público de pasajeros no están enfocando la cuestión para el lado de la prevención. Al contrario, la siniestralidad, como dijimos, ha aumentado y no han sabido controlar este aumento de la siniestralidad. Por lo tanto, la prevención en teoría, pero no en la práctica. Si una persona puede trasladar al seguro la totalidad de los daños que causa, dice la Corte, no tendrá ningún incentivo para tomar precauciones tendientes a evitar el daño. Esto es lo que dijimos hoy, el efecto contraproducente psicológico del seguro. Es decir, si yo sé
que tengo asegurado cualquier daño que pueda ocasionar a terceros, yo no me voy a preocupar por incentivarme para la prevención de los daños que yo puedo ocasionar a terceros, porque mi patrimonio está totalmente cubierto y yo no voy a tener que abonar nada de mi bolsillo. Es decir, que en cambio, dice, si una parte repercute sobre su patrimonio, sobre el patrimonio del asegurado, la indemnización mantendrá un efecto disuasivo, un efecto de evitación o de tratar de evitar los daños. Interpretada, dice, conforme a las consecuencias, si la franquicia es inoponible a la víctima, los aseguradores la eliminarán y subirán los costos del seguro. Dice, si la franquicia es inoponible a la víctima, se satisface el objetivo de la reparación, o sea, la víctima va a obtener indemnización, pero no el objetivo de la prevención, dice la Corte. Si la franquicia es inoponible a la víctima, en el largo plazo, dice, habrá problemas para el aseguramiento y para la reparación, porque las empresas de transporte público de pasajeros, quizá por la cantidad de reclamos que van a tener, van a entrar en un colapso económico y no van a poder solventar la cantidad de reclamos de terceros damnificados. Y por último, dice el fallo que las reglas de la responsabilidad civil y del seguro deben estar asentadas en un delicado y complejo equilibrio. Como ustedes verán, el voto hace un análisis macroeconómico de la cuestión y desde la técnica estadística de la probabilidad y de los grandes números que se utilizan en materia de seguros, recurre a la teoría del análisis económico del derecho, de la ecuación costo-beneficio, y cómo impacta la franquicia en el mercado de seguros y también en la sociedad. En este fallo de la Cámara Nacional Civil, que citamos hace un momento, que dijimos que está en contra de lo que dice la Corte, porque dice el fallo que la franquicia es inoponible a la víctima o al tercero damnificado, fíjense ustedes lo que dice el fallo. Dice, dejamos sentado que la respuesta por la negativa, dada la cuestión a resolver, es decir, la inoponibilidad de la franquicia al tercero damnificado, es decir, que no se puede oponer el límite de 40.000 pesos al tercero damnificado, tiene en cuenta la exorbitante cuantía de la franquicia dispuesta por la Autoridad de Control para el Seguro contra la Responsabilidad Civil del Transporte de Pasajeros. No se cuestiona, fuera de ese alcance, el instituto jurídico de la franquicia. Es decir, leído este fallo, podemos sacar tres conclusiones. Primeramente, no se cuestiona o se declara que la franquicia sea inconstitucional. La franquicia es un instituto beneficioso para la industria del seguro y también para el seguro del transporte público de automotor. Se deja abierta la puerta para que la Superintendencia de Seguros de la Nación, la autoridad competente, pueda reducir o reconsiderar esta suma, que este fallo la considera excesiva o elevada, esta suma de 40.000 pesos. Y tercero, que se está resolviendo una cuestión relacionada únicamente al autotransporte público de pasajeros, no al transporte de vehículos particulares. Nos parece acertada, prudente y razonable la conclusión de este fallo de la Cámara Nacional Civil y Comercial, que declara inoponible la franquicia a el tercero damnificado. En definitiva, consideramos que para que la franquicia sea oponible al tercero damnificado, es necesario que la autoridad competente la reduzca o la reconsidere para que de esa forma sea opuesta al tercero en forma equitativa y en forma justa. De lo contrario, si no la reduce y sigue manteniendo el límite de 40.000 pesos, que son unos $13.500 de franquicia, creemos que debe ser inoponible al tercero damnificado. No se le puede hacer cargar al tercero damnificado con esa franquicia, con ese límite mínimo que deberá solventar el asegurado, que muchas veces no lo podrá pagar. No se lo podemos hacer cargar al tercero damnificado con este límite. En todo caso, luego el asegurador deberá analizar en cada caso concreto y tratar de repetir contra su asegurado lo que ha tenido que pagar al tercero damnificado en concepto de franquicia o descubierto. ¿Se entiende lo que nosotros queremos decir con esta cuestión?
Porque en definitiva, si las empresas de transporte público de pasajeros fueran solventes y se hicieran cargo de la franquicia o del monto que le corresponde a cada una de ellas, no estaríamos discutiendo nosotros sobre la oponibilidad o inoponibilidad de la franquicia al tercero damnificado. Pero lo que ocurre en la práctica es que justamente las empresas de transporte público de pasajeros, porque tienen graves problemas económicos y financieros, generalmente no se hacen cargo de este monto de franquicia a su cargo. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso porque la víctima pierde la esperanza de reclamar ese monto de franquicia. Por otra parte, generalmente, o como pasa en muchos casos en mi país, estas empresas de transporte público entran en concurso o en quiebra o en convocatoria de acreedores, y por lo tanto la víctima no quiere reclamar o pierde el sentido de reclamar esa parte de franquicia para evitar el foro de atracción que tiene el concurso de esa empresa de transporte público de pasajeros y poder distraer el juicio de daño y perjuicio y que no se lo lleve el concurso. Y por otra parte, las empresas de transporte público de pasajeros saben que no tendrán ninguna consecuencia en el caso de que no cumplan con la franquicia a su cargo. Es decir, estamos en un círculo vicioso. Debemos replantear cuál es la finalidad de la franquicia en el seguro del transporte público de pasajeros y ver si la franquicia está cumpliendo con la finalidad para la cual fue instituido y si cumple con el equilibrio, con este adecuado equilibrio que debe existir entre la responsabilidad civil y el seguro de responsabilidad civil automotor. Para finalizar, yo les quería dejar una reflexión a cargo de haciendo un poco un análisis de lo que ocurre en la realidad latinoamericana con el seguro de la responsabilidad civil automotor. Me gustaría decirles que el seguro de responsabilidad civil obligatorio del automotor es un instituto que presenta enormes beneficios para toda la sociedad y que se encuentra regulado en casi todos los países de Latinoamérica, salvo en algunos que todavía no lo tienen implementado como en forma obligatoria, como por ejemplo México, que está en vía de implementarlo. Ustedes, por supuesto, el Paraguay, que espero que pronto lo puedan hacer. En Ecuador se ha implementado hace breve tiempo y también en Bolivia, instituyendo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Pero para que cumpla con su finalidad, con la finalidad o la función económica y social de la que hablamos, y que debe necesariamente reunir y para la cual fue diseñado el seguro de responsabilidad civil obligatorio del transporte automotor, es necesario extremar los controles de este seguro obligatorio, porque de nada sirve tener leyes que establezcan el seguro obligatorio cuando en la práctica no se cumple porque no tenemos un adecuado control de este tipo de seguros. Así, por ejemplo, en Argentina se considera, no obstante que el seguro es obligatorio, se considera que alrededor del 40% del parque automotor circula sin seguro obligatorio. Fíjese usted, ¿de qué nos sirve tener leyes que establezcan su obligatoriedad cuando en la práctica no exigimos su cumplimiento? Nos parece oportuno rescatar lo que establece el artículo 140 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre de la República del Ecuador, que establece que ningún vehículo podrá ser matriculado si su propietario no presenta el original del correspondiente contrato de seguro automotor obligatorio vigente. Nosotros nos preguntamos por qué en la Argentina no se instituye esta misma ley. Es decir, cuando ustedes tienen que matricular, cuando nosotros tenemos que matricular un vehículo en mi país, no se pide, el registro de propiedad del automotor no pide como requisito previo la acreditación de la póliza de responsabilidad civil automotor previamente para poder inscribir ese vehículo automotor en el registro. Por otra parte, no podemos negar el considerable aumento de los accidentes de tránsito y por lo tanto también el considerable aumento de la litigiosidad judicial de las acciones de daño y perjuicio generado por este masivo aumento de los accidentes de la circulación. Como consecuencia de esto, del aumento de la siniestralidad vial y de la litigiosidad, y aumenta el riesgo, por lo tanto las compañías de seguro aumentan el monto de las primas de seguro, porque el riesgo es directamente proporcional al riesgo comprometido en esa cobertura de seguro. Por lo tanto, esto no es más que un típico mecanismo de traslación de riesgos
desde el asegurador al asegurado. Debemos repensar el instituto del seguro obligatorio de la responsabilidad civil automotor y analizar qué tipo de seguro de responsabilidad civil queremos o se adapta más a la realidad social, política y cultural de nuestros países. Así tenemos que actualmente en la Argentina existe lo que podríamos llamar un seguro de responsabilidad civil con culpa. ¿Por qué seguro de responsabilidad civil con culpa? Porque primeramente, porque el asegurador en mi país, cuando recibe un reclamo de un tercero damnificado, no paga el reclamo inmediatamente, sino que previamente trata de establecer o de investigar si hubo realmente culpa o si están dadas todas las condiciones de la cobertura para poder cubrir ese siniestro e indemnizar a la víctima del daño. Por eso decimos que es un seguro con culpa, no es un seguro de indemnización inmediata. Por el contrario están los seguros sin culpa, los seguros non-fault, que es cuando el asegurador paga inmediatamente, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y luego analizará el asegurador si repite lo que ha pagado al tercero damnificado contra el sujeto responsable de ese accidente de la circulación. Además tenemos que ver cuál es la función del seguro de responsabilidad civil y más precisamente del seguro obligatorio por el uso del transporte automotor público o privado. ¿A cuál función le damos más preeminencia? ¿A la función económica de mantener indemne el patrimonio del asegurado o a la función social de evitar que las eventuales víctimas de la circulación queden sin una adecuada indemnización o una indemnización mínima? ¿Cuál de estas dos funciones le damos más preeminencia? Sin lugar a dudas, quizá las dos, pero más me atrevo a decir a la función social de evitar que las eventuales víctimas queden sin indemnización. Pareciera que el llamado seguro con culpa le da mucho más preeminencia o preferencia a la función económica, a la de mantener indemne el patrimonio del asegurado. Mientras que los seguros sin culpa o los seguros non-fault, donde el asegurador paga inmediatamente al tercero damnificado y luego después ve si repite contra el sujeto responsable, la preferencia o la preeminencia está puesta en la función social del seguro de la responsabilidad civil, cual es la de evitar las víctimas sin indemnización. Yo quiero agradecer a los organizadores esta invitación, esta convocatoria, a ustedes el haber participado. Me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes, participar de esta noble y legítima causa de tratar de implementar de una vez por todas en el Paraguay el seguro obligatorio por el uso del transporte automotor público o privado, porque la fuerte incidencia social y el riesgo y la masividad comprometida en el tránsito vehicular así lo ameritan y así hacen de que el Estado deba tratar de controlar esta actividad a través de la implementación del seguro obligatorio automotor. Nada más, muchas gracias, quedo al aguardo de preguntas.